Muchas gracias. Realmente hay una exteriorización de, yo diría, de extravalorización de lo que uno es, porque en definitiva los abogados siempre vivimos estudiando y estudiamos para mejorar la calidad de vida de la gente. Escuchando la conferencia del doctor Palomino, me vino a la reflexión varias cosas sobre las cuales pretendo conversar y tratar de con ustedes. Principalmente, entiendo que no voy a dar una conferencia magistral. No estoy capacitado para ser magistral. Brevemente haré algunas consideraciones respecto de cosas que nos preocupan a los hombres del derecho, respecto del derecho de la gente, porque los abogados, los jueces, los miembros del Ministerio Público manejamos bienes de la vida. Y eso es muy importante. A mí realmente me preocupa cuando me dicen que soy un científico, porque el carácter científico me despersonaliza, me saca algo íntimo que se llama valor. Esa seducción que uno tiene, es decir, voy adelante hasta las últimas consecuencias, porque estoy convencido de lo que hago. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cómo lo hago? No lo que decía mi amigo tú. A ver, no me cae para ver qué sale. Esa es la previsibilidad que quiere el abogado. No, señor. Lo que quiere el abogado es la previsibilidad de ley. La previsibilidad de que él como técnico pueda decir, miren, esto acá en la Argentina, en Chile, en Perú, en Honduras, tiene que tener este resultado. Pero no porque se lo digo yo, sino porque del modo en que se ha planteado y surge ese contenido que es la demanda policial, que esto no puede ir más allá de lo que se le ha puesto como objeto de conocimiento. Pero hay varias cosas que he anotado y luego hablar de cuál es la primera que me parece importante y trascendente. Es que esto me parece nimio, lo procesal, y que sí me parece sumamente rescatable, que lo procesal es internacional, que 2 más 2 son 4. Y si lo ponemos pata para arriba, y lo ponemos pata para abajo, y lo ponemos a coger, es 4. Es 4. ¿No le damos vuelta a la cosa? Y es que los hombres somos iguales en todos lados, y el proceso precisamente ¿qué es? Es ponerlo en un pie de igualdad a lo naturalmente desigual. O es que yo soy igual a tú, no soy igual a tú. Yo soy gordito, él es ideal. A la señorita, él es bonito, yo no. Sin embargo, ¿en dónde nos sentimos iguales? Muchos me dirán en el corazón. Claro, no tiene trascendencia jurídica. Es cierto. Son cosas parecidas. Seremos iguales en la medida que aprendamos a reconocernos diferentes. Si nos reconocemos naturalmente diferentes, seremos iguales. Pero a partir de ese criterio de igualdad, que es supralegal, porque a alguien que quiera alguna duda de que existe un criterio de desigualdad natural, desde el derecho natural diría, por supuesto,
Pero fíjense que si lo vemos dentro de lo macro, diremos que aquel hombre ha inventado todo para sí, hasta el derecho. A ver, ¿cómo es esto? Nosotros queremos proteger los derechos del chacareta y lo vamos a meter preso al que agarre y de algún modo afecte el ecosistema. Sin embargo, yo jamás puedo escuchar a un animal declarar sus derechos. Somos nosotros lo que necesitamos de ellos. Y nosotros hemos creado un marco de referencia normativa para protegerlo, y que tampoco lo vamos a proteger en un 100%, porque el hecho de que exista la norma no significa que se cumpla. Por eso, cuando hablamos de normación jurídica o cuando hablamos del marco jurídico, en realidad tenemos que ver tres aspectos. Uno, el aspecto de la conducta, el aspecto del valor y en tercer lugar el aspecto normativo. Cuando exista una perfecta correspondencia entre esos tres grandes aspectos, que es el de la conducta del hombre, que es el de los valores y que es el del plano de lo normativo, entonces sí veremos que vamos a obtener eficacia jurídica. Y desde lo constitucional, ¿cómo lo vemos? Porque parecería ser también que estamos descubriendo que el derecho constitucional no es tan continental para nosotros, no es tan continental en el sentido que nos contiene en el país, o simplemente está preordenado por nuestros padres, primeros constituyentes, sino que existen otros valores. Y fíjense que si lo que estamos superando ahora es algo más trascendente, es el principio de legalidad. Y acá voy a encontrar lo que decía el amigo, de que no es un método. Yo sostengo que es un método. Y fíjense que es un método tan cierto que hasta en el derecho penal se está corriendo. Y se está corriendo de manera alocada. Lo que pasa es que nosotros, yo tuve la suerte de recorrer el mundo y ver en el plano de la realidad los procesos como se realizan inclusive en Francia. Y me he dado cuenta de que tienen los mismos problemas que tenemos todos. Pero lo que no se discute es que el método responde a una lógica, y que esa lógica ni siquiera debe ser normativa. ¿Está diciendo otra cosa? Estoy diciendo que podríamos tener procesos sin tener un derecho procesal. Estoy diciendo que un juez puede procesar respetando Constitución. Entonces la referencia normativa para que está, si es que puede procesar por Constitución, es que nosotros, incluyo a la Argentina como país, incluyo al Paraguay, y debo ser sincero, yo me siento también paraguayo porque mis dos abuelas son paraguayas. Bueno, acá diciendo, soy descendiente de Paraguay, así que no puedo decir otra cosa. Estoy en mi casa. Y tú también en mi casa. Entonces hablo como estar en casa, discutiendo estas cosas que son trascendentes en la vida. Porque no sé si se han dado cuenta que los códigos se están discutiendo y los paradigmas se están discutiendo luego de
años, 100 años de aletargado silencio. Luego, fíjense que hay cosas que cambian, no sé si para mejor o para peor el mundo, pero cambian definitivamente el mundo. La Revolución Francesa fue una de ellas. A partir de 1789, el mundo cambió. Lo que nadie dice es que estaba Washington en Francia. Ya era fogonero desde la época. Está participando activamente de los actos de la revolución. Pero aparecen los criterios de que debía establecer la unidad. La unidad del rey, el decisor de todas las cosas. Pero lo cierto es que cuando uno va a Francia o en cualquier lugar ve que la Revolución Francesa se representaba con una mujer, con una bandera y una lucha esclavicida. Y lo que no dice nadie es que en la Bastilla había 7 hombres, 3 de los cuales eran personas de rey. Con lo cual, de nadie, no se conquistó nada. Lo que se ha tomado es precisamente como el fin de un paradigma. Pero lo cierto es que el hecho transformador del hombre es que ha tomado todas esas instituciones. Fíjense que el recurso no era un derecho, era una forma que el rey tenía para ser él y nadie más que él el que entienda en última ocasión y de manera definitiva en cualquier tipo de controversia. Y nosotros nos bajamos las vestiduras diciendo, señora, pero si el derecho al doble confronte es una garantía constitucional, no me cabe duda de ello. Pero nosotros la hemos transformado. No era así. Que yo vengo de Chile de discutir la reforma del procesamiento civil que ellos están tratando de incorporarlo a la realidad. Pero claro, cuando quien se encuentra redactando el código comenzó a explicar, dice, no, tomé como referencia el código de Klein. Y yo digo, pero discúlpeme, no se puede tomar como referencia el código de Klein y tratar de ser libertario. ¿Por qué me dice eso, doctor? Porque entonces quiero no le quién es Klein. Porque Klein hizo un código para que un señor de 2 ojos y segundo pueda controlar el imperio austrohúngaro. Entonces en realidad no era una herramienta para el pueblo, era una herramienta para el rey, era una herramienta para el emperador. ¿Y cómo hoy podemos hacer nosotros una herramienta para el pueblo lo que era una herramienta para el emperador? Porque queremos nosotros tener realmente un emperador. A veces parece que eso. A veces parece que nosotros queremos tener emperador. Porque no dejamos que las cosas pasen. Lo cierto es que se ha quedado sin respuesta a este efecto. Es decir, no se puede dar respuesta adecuada con la debida respuesta cuando no se toma en cuenta la referencia básica o los indicadores. Hoy los indicadores de calidad de gestión son importantes, ¿sí? Vale, son importantes. Fíjense, son tan importantes que el Banco Interamericano de Desarrollo contrata consultores internacionales para
tratar de modificar, o por lo menos decir de alguna manera algo distinto, que porque nosotros no modificamos nada, simplemente vamos y decimos, mire, nuestra realidad es distinta. Podemos aportar ideas, yo no me animaría a decir, señores, voy a cambiar la vegetación del Paraguay. No, dice, bueno, pero yo no vivo acá, no sé sus necesidades. Y el instrumento del pueblo tiene que ser para el pueblo, pero pensado desde el pueblo, no desde el territorio. Porque la resolución del conflicto se hace en el plano jurídico, pero proviene del plano de la realidad. Y eso es lo que debemos entender, que es anterior al proceso, y que es anterior inclusive al hecho motivador, que es la petición de la intervención del Estado con la demanda. Pero esa legitimidad de base que tenemos todos, que es la Constitución, esa legitimidad de base que tiene el juzgador, evidentemente, por las reglas generales del derecho, también le va a indicar que existen cosas que no puede hacer. A ver, estamos analizando el proceso civil, podríamos analizar cualquier tipo de proceso. En mi provincia, en mi segunda provincia, aclaro que soy conocido, mi segunda provincia donde me crié, que es Buenos Aires, el proceso laboral es oral y único. Sin embargo, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica dice que los países miembros deben asegurar al justiciable el doble confronto. ¿Qué significa eso? Que no basta la decisión de uno, que debe existir la posibilidad real, la posibilidad concreta de que alguien no se convierta en un juzgador, si no se convierta en un juzgador de los juzgados. Por eso mi amigo Bertolino dice, no, lo que juzga es si esa convicción judicial es acertada, si es acertada de derecho. Ah, claro, pero tiene que ver los hechos. No sé. Fíjense que en mi país ha cambiado para bien con un caso que se llama el denominado caso Casals, que le puso límites o le amplió los límites a la casación. Le dijo, señores, en nuestro país el juicio penal oral único determinado por este estado de cosas es inconstitucional, porque no existe derecho al recurso. Y si consideramos como un derecho al recurso y efectivo, porque eso conlleva necesariamente además otra cuestión, que es el derecho a la tutela efectiva. El ciudadano tiene un derecho que es constitucional, que es el que debe ser tutelado. Tiene que tener un derecho efectivo de acceso a la justicia. Todos estamos preocupados por la justicia, más no cómo se accede a ella y de qué manera nosotros estamos garantizando. No, al contrario, si no paga la tasa de justicia, no ingresa el expediente. Si es que no tiene plata, no, tiene que primero ir a la defensoría del pobre, hacer todo y después, si le alcanza, a llegar a la justicia. Que no digo que sea justa, no me interesa en este momento. Digo que llega a la justicia. Entonces, ni hablar de la Corte. En mi país ahora la Corte impuso como requisito determinante, además de la autoridades, simplemente dice, en este caso no lo trato. ¿Por qué? Porque yo no soy instancia. Yo soy garantía de constitucionalidad.
soy intérprete originario de la Constitución. Con lo cual, para que usted llegue a mí, señor, debe existir un agravio federal. Mi intervención es excepcional. Claro, pero si usted me aplica ese teoría, usted no puede saber si que existe agravio o no. Pues en el caso Casal se le ocurrió por un recurso de hecho de que existía agravio constitucional, con lo cual aquello de la sentencia arbitraria solo es arbitraria cuando la Corte tiene que ser arbitraria. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Le podemos dar 1000 formas al concepto, porque el concepto es no solo arbitrariedad, pero el concepto de quién, en el entendimiento de quién es arbitrario. El entendimiento de que perdió, seguro que perdió, jamás está conforme. ¿Es que ganó? Tampoco. Como dice el chico, ni año. ¿Cómo me la van a sacar? Si a mí, la pelota está en mi cancha. Se le cortaron las alas en todas las instancias, ¿cómo va a ir a la instancia de excepción? ¿Qué es eso? Pues en el caso Casal dijo no. Llegó la hora de poner fin a la incertidumbre. Y fíjense que con esa declaración llegó la hora de poner fin a la incertidumbre. Le está diciendo lo que realmente se puede en el acto sentencial. Pone fin a la incertidumbre de tener las partes. Y además, no forma parte del proceso. El acto de sentenciar es un acto único e indelegable del juez que representa al Estado. Por eso es que se dice que es un poder, porque si no, no sería un poder. Dice que no tiene que responder a las órdenes de nadie, responde a su convicción sincera. Y estas cosas son las cosas que tenemos que ir rescatando, y son las cosas que nos vamos preguntando. ¿Por qué queremos el método y no la solución del conflicto? ¿Predomina el método por sobre la solución? No, señor. En mi país el 75% de las cuestiones que van a procesos políticos, el 75% de los litigios se resuelven con la intervención del mediador. Porque las partes se sienten más seguras de su autocomposición que de la heterocomposición judicial. Y esto me tiene que llamar la atención, sí, claro que me tiene que llamar la atención. Fíjense que una mediación no lleva más de 2 meses. De hecho, no puede haber más de 20 días de audiencia. Y seguramente si es un accidente de tránsito, el primero que está ahí es la compañía de seguros, porque no tiene ningún interés en llevar a 9 o 10 años ese expediente o crear un expediente, porque se prioriza darle solución al conflicto intersubjetivo de intereses. Fíjense que ya no estoy hablando de litigio, estoy hablando de lo que existe en el plano de la realidad. Porque en el plano de la realidad no hay litigio. En el plano de la realidad lo que hay es un conflicto. Y ese conflicto se prioriza de distintas maneras. Ahora bien, también existen diversas maneras de solucionarlo. Y tal vez a una misma conducta encontramos 3 o 4 soluciones distintas, gracias a la proceso de derecho.
Y cuando nosotros decimos, pero ¿por qué a una misma conducta le podemos dar varias soluciones distintas y todas son soluciones al fin? Claro, pasa que algunas conductas pueden ser constitutivas de delitos y a su vez dar lugar al derecho de daño. Eso es absolutamente entendible. Claro, el más clásico de todos los ejemplos es el accidente de tránsito, para que se refiere el colegio. Pero el tema pasa en que, fíjese, todo el accidente de tránsito, que es el más común de todos estos, no una mediación privada, somos los convenio, pero como después del caso Cabello, no sé si ustedes tienen conocimiento del caso Cabello, es el caso de un chico que tenía preparado el automóvil como para correr y en una picada mató a una persona, entonces recibió 14 años de prisión y le aplicaron la teoría de doble eventual. Y eso de alguna manera produjo bajar la conmoción social. Le cuento que luego de 8 años la Corte le dijo de que no, que todo eso era equivocado y de que vuelva al origen porque eso simplemente era un homicidio culposo. Pero lo cierto es que a los 3 días se solucionó el problema económico. Y tal vez el problema más importante porque la vida no se resuelve. Murió. No lo recupera. Plantearlo desde el punto de vista económico parecería anárquico, pero tenemos que hacerlo de esa manera. Porque los que son funcionarios nunca tuvieron un caso de que en el caso de familiar o en el caso generalmente de aquellas situaciones derivadas de las relaciones de familia, se presenta a la persona, insta la acción y luego insta la acción y le detienen a la persona o lo aprenden a la persona, pasados los 3 días vienen violando que se lo devuelvan. Así, quiero que me lo devuelvan. ¿Y por qué? Es algo agravado, es algo grave. ¿Y usted tiene que trabajar? Tiene 8 hijos, yo no puedo mantener 8 hijos. Eso es realidad. No lo arreglo por un método científico, señores, lo arreglo con plata. Y si se murió, quiero arreglar con condena, tampoco la arreglo. Entonces, ¿qué hemos adoptado? La suspensión de juicio de fuera. Señor, usted repaga, yo le perdono. ¿Cómo es eso? No le perdono nada, le suspendo el proceso, no se le asume. Es que todo se confunde, suspensión de juicio de prueba con el juicio abreviado. No, son dos cosas distintas, dos instituciones absolutamente diferenciadas. Pero que en el plano de los jurídicos se confunden mucho. Pero entonces, ¿cuál es el fin? ¿Darle respuesta a la gente o darle respuesta a los abogados? No sé, no. Debemos darle respuesta a la gente. ¿Y cómo se intenta darle respuesta a la gente? Inventando cosas. Dice que en el país se instituyó la ciudad de Mar del Plata como ciudad de laboratorios policiales. Y esto atenta contra el principio de igualdad. Bueno, porque lo que yo voy a decir ahora. Dice que hay que vivir toda Mar del Plata, aparte de estar en el mar, hay que vivir en Mar del Plata porque no hay problema. En Mar del Plata no existe un fiscal que eleve a juicio una causa por homicidio culposo o por omisión culposa si la víctima fue debidamente agravada. Aplica el principio de oportunidad. ¿Y es esto correcto? Y sí, es correcto. Si
en el que los tribunales están atestados de expedientes que no resuelven. Pues entonces dejemos en tribunales las cosas importantes. ¿Por qué llevan en tribunales algo que tenga que ver con una marca que se llama Coca-Cola? Que yo sepa, en mi país no. Los países que yo visité tampoco. Las grandes empresas no ocurren a la heterocomposición, y cuando van a la heterocomposición, esa es la riqueza, se la paga a él, ¿cuál es el problema? Discutan los abogados, que para eso me pago. ¿Es eso lo que me interesa? No. Las grandes empresas no les importa cómo trabajan sus abogados. Generalmente contratan el mejor estudio con los peores abogados, porque en la cabeza del estudio es el mejor, y lo que viene a las patas que no se las acabó. Entonces pierden los jueces. Como perdió, páguelo, no disfrutamos. No disfrutamos, ya pasó el tiempo. Lo importante es el marketing. Y los abogados debemos ignorar estas cosas. No. Cuando vengan mi amigo Zapalón y decir, señores, el derecho penal es la última ratio para recomponer el tejido social. Cuando no existe otro modo de solucionar el conflicto intersubjetivo, entonces sí vamos al derecho penal y castiguemos a quien debemos castigar y absorbamos a quien debemos absorber. Fíjese que ni siquiera está diciendo mando a la cárcel a nadie. Digo, no señor, voy a procesar cuando corresponda. Pero ese cuando corresponda no es simple. Porque parecería ser que en nuestro país, incluso el privado, todo se debe procesar. Todo se debe resolver. Y además, todo es culpable del juez. No, además los abogados. Los jueces son malos. En Rosario se levantó, cuando hicimos un congreso de Rosario, fue un congreso importante. Estaba acá, me deja mentir. Una jueza colombiana se levantó y dijo, basta, yo me voy a ir llorando de la Argentina, ¿no? Pero me han pegado tanto que ya no sé cómo defenderme ni de qué defenderme. Claro, lo que pasa es que uno no ataca a la persona. Lo que uno dice es que hay ciertas cosas sobre las cuales se debe reflexionar, sobre las cuales los jueces jamás han reflexionado. Porque además no es su costumbre reflexionar esas cosas. Como si yo se preguntar, por ejemplo, yo tengo que llegar a la verdad. ¿Quién le dijo, Señor, que va a llegar a la verdad? ¿Cuál es el criterio de verdad que aplica? ¿El criterio científico? Señor, en el criterio científico no hay otra solución posible. Esa es la diferencia esencial con lo nuestro. A ver, ¿por qué la manzana se cae? ¿Podemos cambiar eso? No, señor. Eso es ciencia. ¿Cuál es el límite del proceso? Si es que esto es ciencia, o si aplicamos el método científico, es ciencia. Si aplicamos el método científico, ¿cuál será el límite? La cosa es clara. Fíjense que le tuvimos que inventar algo que se llama cosa jugada. Claro, el constitucionalmente, doctor, no me diga eso, es el principio del no bis in idem. Nadie podrá ser procesado 2 veces por un mismo hecho. Claro. ¿Pero por qué bis in idem? Fíjense que el científico, cuando encuentra una regla distinta, automáticamente lo pone como objeto de conocimiento y vuelve a someterlo a una estricta, pero a una sumamente estricta verificación. Y si esa conclusión es invariable en su resultado, entonces es una conclusión científica. Y nuestra conclusión puede variar en términos de la realidad. Ojalá después de 3 años nos enteramos que no era eso.
Pero sin embargo, hay algo que produjo que eso que aconteció en el plano de la realidad ya no puede ser verificado. Sería una cosa juzgada. Claro. ¿Qué pasa con las cosas juzgadas? Ahí ahorita. ¿Qué pasa con aquel acto del juez que como sentencia judicial no tiene la formalidad, pero es nula de nulidad absoluta? Pues entonces tengo que decirle dos cosas. La primera, que tiene que cambiar el abogado, porque el abogado no supo articular lo que tuvo que articular. Porque si se puede dictar una sentencia de esa manera, además de no articular los recursos respectivos, cometió un delito que se llama prevaricar. ¿Y qué es? Dictar una sentencia con contenido o contrario al texto expreso de la ley. Pero lo cierto es que nosotros vivimos inventando cosas para poner fin a las controversias. Pues ya en ese estado están en un estado de controversia. El problema es si cuando le damos solución a la controversia, realmente en el plano de la realidad es verdaderamente una solución. Un juicio por daño y perjuicio que tarde 10 años con una sentencia condenatoria a un señor que no tiene dinero y con todas las compañías de seguro quebradas, no aportó nada. Le aportó perjuicio a la familia, un inútil dispendio jurisdiccional y además al abogado un sin palabra. Porque ¿cómo le explica a su cliente? Primero, que tardó 10 años. Segundo, que ganó el juicio pero lo va a lograr. Y tercero, porque eso es así. Vale, vamos a dar la vuelta. Tengo una hermosa sentencia para lograr la ley. Entonces ya no me interesa el método. Me interesa el resultado. Porque ¿a quién voy a obligar a que cumplan los sentenciados? A nadie. ¿Es obligado? Sí, señor. Tanto cargado. Entonces, es importante el ejercicio de la acción, de la contradicción y todo aquello que rodea el proceso, por supuesto. De eso se trata y de eso venimos a hablar. Pero también es importante que no es lo único. No es ni lo único ni lo verdadero. Lo primero es la autocomposición. A ver, si el hombre está en soledad no hay problema. Porque aunque tuviera espejo y le diría todo lo que le diera el espejo no le va a responder. A lo sumo verá la imagen de lo que es su ira. Pero ese conflicto no tiene trascendencia, porque no trasciende su propia esfera, su propia humanidad. Cuando hay dos personas, surge una sola posibilidad, la del diálogo. Son dos, de razón uno, de razón el otro. Y me diría, pero si ya somos tres, somos multitud, Claro, pero ahí entonces ya aparece la idea de conflicto. Fíjense, dos podrán estar de acuerdo, pero uno suscita conflicto. Si están en perfecta armonía, no, bueno, ¿para qué derecho? ¿Está todo bien? ¿El derecho entonces para qué se hizo? ¿Para cuando está mal o para cuando está bien? No, el derecho, si lo vemos desde el punto de vista del derecho democrático, va a subsistir independientemente de lo que nosotros pensemos. Pero lo importante que es que el derecho es una herramienta del hombre, para el hombre.
y para mejorar la vida del hombre. Y si, señores, tenemos que cambiar conceptos tradicionales, y algunos ya vetustos del año 1800, cambiamos. El paradigma acusatorio que hoy existe, si realmente lo queremos respetar como tal, exige inexcusablemente que el juez no pueda dictar ningún tipo de medidas de prueba de oficio. Mi colega leyó el código del artículo 101 de su código procesal, me diciendo que cualquier estado los jueces pueden dictar medidas de oficio. Sí, el 26 también lo dice en la provincia de Buenos Aires, también lo dice en la Nación Argentina. Pero es que los jueces siempre se han agarrado de la última herramienta que pueden tener, que es, no, hagan todo lo que usted quiere, entonces de parte, hasta que yo intervenga. No, pero disculpen, ustedes deben intervenir en un solo momento, cuando se termina el proceso. Porque el proceso es bilateral, es de dos. De dos partes, acá prevaleciente. Quiero ver quién tiene la legitimidad activa de la representación de los ciudadanos. No sé si yo voy a llamar a los ciudadanos, dudo también el derecho, ni sé si el juez tiene la posibilidad cierta y concreta de hacer comparecer a los ciudadanos. Porque yo, demandante, puedo elegir a quién voy a demandar. Y el juez no puede decir a mí, mire, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer sentencia por los ciudadanos. Mire, yo a Pedro y a Juan no quiero demandar, usted no me va a llamar. No, si lo voy a llamar, pero yo soy paciente. Retírese, señor Pop, ya no es imparcial, ya no es imparcial. ¿Cuál es el criterio de imparcialidad que debe existir necesariamente? Fíjense que este criterio de imparcialidad es tan subjetivo en la interpretación, como todo lo que es el derecho, ¿no? Que existe algo que en realidad recién en Chile le presté la debida atención cuando se planteó la cuestión por el maestro Alvarado de Dios. Siempre nosotros queremos que el juez no tiene interés personal, que no haya intervenido en un proceso anterior, que no sea amigo de las partes, o sea, lo que normalmente existen en todos los códigos procesales para como causales de recusación o de acusación. Sin embargo, eso no garantiza la verdadera imparcialidad. Y hecho esto, ¿por qué lo decimos así? Después, ¿qué tienen para resolver? Tengo un asunto así. Y todas las partes probaron sus postulaciones, han comprobado los hechos, ahora tendrá que resolver. Y lo único que no me gusta que es conmigo. ¿Qué pasó aquí? ¿Lo puedo acusar? ¿Una conversación familiar? Pero fíjense que el principio de imparcialidad se ve quebrantado ahí con algo que se llama prejuicio. Y ese prejuicio está en la esfera íntima del jugador. Es lo más subjetivo que existe. Pero es lo más peligroso que existe también. Entonces, ¿cuál es la función del abogado? Desentrañar que existe ese. En mi país, nosotros tenemos, yo creo que el sur está haciendo muchos vientos últimamente, nos trajo un pingüino, pero también nos trajo otras cosas. Un juez acaba de dictar su propia sentencia, se equivocó en el momento de sentenciar y él se sentenció y pagó la indemnización a la víctima 7.000 pesos. ¿Cómo debo tomarlo eso? Eso está dentro del derecho
todos los códigos civiles tienen un artículo dedicado al juez. Y el juez que dicte resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución responderá con sus bienes. Pero yo quiero ver un abogado que realmente accione en forma individual en un juicio civil ordinario contra un caso. ¿Sí? Lo que a mí me despierta que un juez adopte esa decisión, una decisión que indudablemente está de un contenido ético enorme, me está diciendo algo más. Me está diciendo que queremos cambiar, que queremos dejar de leer el código, que queremos dejar las fórmulas, no es que todavía queremos al pretor. A ver, ¿queremos al pretor realmente? Yo creo que no. ¿Qué se al pretor? Que era peregrino, el pobre, y de acá para allá. Bueno, en mi provincia todavía sigue andando, hablando con algunos de la parte que dice, no, pero nosotros tenemos que ir a disputar sentencia a Juárez. Tenemos un juicio en Juárez. 700 kilómetros, claro. Desde la ciudad capital. Entonces, claro, no. O el otro día, llamando como director de la escuela policial de Francia, le decía, pero existen enormes diferencias, sustanciales diferencias que se me hace imposible a mí evaluar, porque tienen 24 sistemas distintos. Y es que es cierto que es el mismo país que tiene derecho a comparar interno. Fíjense que nosotros nos vamos algo que hemos cumplido. Estas cosas pasan. Después del café seguimos. Vamos a hacer un breve descanso. El break está servido para retomarse a un siguiente país. Una información que por jurisprudencia.com Vijupa, que siempre está acompañándonos, y otras empresas que lo hacen generosamente. Vamos a ir ocupando nuestros lugares para retomar la conferencia con el doctor Bedoya. En la del Instituto Iturbe 657 horas de oficina. También está ahí la señora Daniela en Secretaría que puede orientar al respecto. Profesor, estamos a su disposición. Gracias. Bueno, en esta segunda parte voy a seguir más específicamente el tema que nos convocó, que es la relación del demandado, el demandado civil. En realidad la primera parte que tiene que ver con principios generales tiene mucho que ver con esto de la reacción del demandado. Porque esta relación con la reacción se concreta en el plano jurídico. Es decir, la concretización en el plano jurídico
porque te da trascendencia política. Pero la situación de conflicto es anterior a ese plano político. La situación de litigio necesariamente se da en el plano político. No podemos pretender la existencia del proceso mismo sin la existencia de un litigio, porque el litigio es la condición necesaria, porque es el llamamiento de una parte a la intervención del Estado a través de un órgano llamado juez a que resuelva una cuestión que ya no puedo resolver de la manera. Así de entonces. Ahora, ese derecho a acción que tenía y que fue debidamente ejercido en el plano político, ya completándolo en la demanda, indudablemente cuando lo completa debe ser claro, porque lo que es la demanda con lo que es la pretensión y lo que es el derecho conforman un núcleo indistinguible uno de otro. ¿Qué es usted? Una demanda sin pretensión. ¿No tendría que? Porque sería un oscuro libero. ¿Queremos hablar de eso? Pero no tiene sentido. Existen demandas con pretensión dirigida a la autoridad, simplemente, al juzgador. Pretendo que se declare el terreno. Me interesa. En algunos países casi ya se está pensando que eso tiene que tramitar en el ámbito administrativo, porque el carácter de heredero es derecho libre. Falleció causa, acceder naturalmente. La declaración que hace el juez simplemente es a los efectos de que ese carácter de heredero se ocurre. Un tema de legitimación. Entonces, ¿cuál es lo que realmente nos interesa estudiar desde el punto de vista jurídico? La reacción de aquella persona que es demandada y donde esa persona debe encontrarse. Yo creo que eso no puede existir ningún tipo de autonomía, ni tampoco puedo decir que lo que dijo mi colega es así. Pertenece a la cara de la misma comunidad. Es reacción. Reaccionó contra la acción. Y está dirigido a un mismo objeto. Tiene una misma naturaleza. Lo que tiene son contenidos distintos. Porque, fíjense que dentro de lo penal, yo creo que me disculpen que yo siempre me voy estudiando otras ramas del derecho, porque creo que no hay abogado que es civilista, no es abogado. Yo soy penalista, no soy civilista. ¿Vale? Entonces, ¿qué hará cuando tiene un problema con un contrato que deriva en una defraudación? Indudablemente los abogados tenemos que saber. La intención de conocimiento sobre la historia, pero hay cosas que debemos saber y que debemos analizar desde el plano o desde el punto de vista desde lo más general. Porque eso nos sitúa en una mayor comprensión. Para mí sería fácil tomar, es claro que esta conferencia yo la tengo por escrito, va a quedar en manos del instituto, el instituto se va a poner a la disposición de ustedes.
La idea es que lo escrito está, y que el conferenciante se dedique a transitar aquel camino de lo dudoso, aquel camino de aquello que precisamente no está claro. Si habláramos de lo que está claro, que es lo que está en la ley, cambiamos la ley. Sin embargo, la ley puede ser cambiada. Y lo que no va a ser cambiado nunca son las relaciones humanas. La relación humana frente al conflicto, frente al suceso, frente al objeto del procesamiento. Primero, todas las cosas son objetos para procesar. Parecería ser que sí, y parecería ser que no. Así. Desde lo técnico, si existe un conflicto intersubjetivo de intereses que se lleva al plano del litigio, indudablemente va a existir, porque estamos solicitando la interposición. No podemos decir igual, no digo que tiene derecho, puede no tener derecho. Es decir, yo digo que se ha solicitado un conflicto intersubjetivo de intereses, pero en realidad no existe. Lo planteo como litigio y la lógica me dice que voy a poner después. Pero no quiere decir que no pueda procesar, ni que sea objeto de conocimiento del caso. Lo que va a variar es que cuando yo deba confirmar el hecho afirmado, objeto del proceso, no lo puede hacer. Porque así como en el derecho penal, el estado de inocencia es el norte, es decir, la excepción es el encarcelamiento, la excepción es la prisión preventiva, la excepción es el estado de detención. La regla es el estado de libertad, porque después de la vida la libertad no es libertad. Y sobre esto podemos arreglarlo, en este caso simplemente lo traigo porque en el derecho civil, ¿cuál es la contrapartida? Que nos asegura la garantía, la carga probatoria. Eso tiene que entender la carga probatoria como efectivo ejercicio de una garantía constitucional. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba es garantía del ejercicio de derechos de juicio. Por algo que no es. En el proceso civil incumbe el impulso procesal de las partes, pero además son las partes las que postulan su condición frente al proceso. Donde tal vez no voy a estar de acuerdo es cómo se interpreta el silencio, pero eso queda para notar. Ahora estamos en la preliminar. También estoy de acuerdo que en 45 minutos no podemos agotar un tema tan intenso como este, porque la contestación de demanda parecería ser que nosotros simplemente tomamos la visión o la versión clásica de que cuando contestamos demanda lo tenemos que hacer primero, en caso, sino fatalmente, ¿qué haremos en la vida? Aunque podamos presentarnos y levantarse esa penalidad, los efectos que produjo esa sanción procesal, que es de no presentarla desde los 18 días, de no presentarla desde los 18 días, estos casos procesales que varían de país en país. Me resulta poner días como es el código. Es que todos los casos procesales son fatales. Y no tienen que ver con una mayor o menor justicia, sino con una coherencia. Y esa coherencia debe interpretarse dentro del rango de lo razonable.
Señor, ¿por qué me presenta esto 2 minutos tarde si como 18 días pasan? No, pero el relatorio de derecho de defensa fue yo porque usted no me condenó que yo tenía 2 minutos tarde, no tuvo 18 días, señor. ¿Qué dice que la vieja sabe hermana con él? Claro, quizás sí. No sé, acá catedrático, pero es real. Y acá venimos a aplicar realidades. No catedráticos, de verdad. Yo tengo el lleno mi currícula de catedráticos, no importa eso. Lo que importa es que podamos conversar y que nos sirva. Y decir, cuando tengo una demanda, ¿cómo la contesto? Porque quema las manos la demanda. A veces quema las manos más la demanda que preparar la demanda, porque el preparar la demanda me pone a mí en el sistema adversarial a tomar el tiempo que quiero. Fíjese, que no rige otro plazo que no sea de la reflexión. Y si fuese una acción derivada de la relación contractual, la acción larguísima, mírese cómo prepara el caso. Y de eso se trata, preparar el caso. Y cuando preparo el caso, ¿cómo lo hago? Mi colega hablaba de investigación. ¿Yo puedo aceptar la investigación de hechos? No. Yo lo puedo aceptar en confirmación de postulaciones procesales. Si no confirmo lo que afirmo, voy a perder. Y acuérdense de estas 2 palabras. El que convence, vence. No quiere decir que tenga la razón. Y la verdad es el norte. Si la verdad es el norte, es el norte, saquemos las diligencias, etc. Estamos atentando contra la verdad. Saquemos las sanciones procesales, las caducidades temporales. ¿Por qué vamos a hacer? No para esto, no para esto, no para esto, no para esto. Ah, pero yo me tengo que convencer. Es que no tengo que convencer, si no le hice lugar a nada. Pero es que todo lo que no le hice lugar no me quedaba otra cosa que hacer eso. ¿Por qué? Porque las partes me lo plantearon por incidental y estaban processados por la ley. Es que el caso también para la ejecución de la prueba es de otro. Debemos acostumbrarnos a ello. Muchas veces nosotros decimos que los juzgados, pero nosotros la diligencia de un oficio está por 90 días. ¿Quién tiene la culpa? El Sancho Pelea. Entonces, cuando ejercemos la contradicción, pueden darse muchos aspectos que contienen al mismo. Señal. No es justo. El Señor realmente tiene razón. No voy a discutir. Lo que debo pensar es por qué se llegó a esa instancia de litigio y no se solucionó por la vía de la justicia. A esta altura de los tiempos, ¿no? Fíjense que en el año 86, 88, el maestro Moreno decía que el juez debe ser un verdadero director del proceso, pero a veces debe ser un participante activo del proceso. ¿Quién querría contradecir la autoridad de Moreno? Pero ¿por qué lo decía Moreno en aquella época? Porque no existía el tema de la autooposición. Entonces él decía que el juzgador debía ejercer esa potestad para convocar a las partes en cualquier estadio del proceso y tratar de llegar a la autocomposición. Fíjense que es una contradicción. Estamos pidiendo que sea tercero, imparcial
imparcial e independiente. Por el otro lado, estamos diciendo, señor, pero usted en cualquier momento llame a las partes y dígame que va a decir a uno que lo va a hacer perder y a otro que lo va a hacer ganar. O viceversa, a los dos que lo va a hacer perder. Existe. Claro, no existe, pero lo cierto es que todos los códigos recogieron mensajes. Y eso no es un hecho nuevo, esto es también como el tiempo. Pero, de hecho, también el tema de las pruebas de oficio está en todos los códigos, pero de hecho no lo utilizan. Por lo menos en el país no lo utilizan. Los jueces realmente no lo utilizan. Y los jueces en la capital tienen un sistema bastante inquisitivo, menos aún son más garantistas que nosotros. Pero ¿por qué la reacción? ¿Es necesaria la reacción del demandado? Si es que nosotros queremos explicar desde la teoría, diremos que sí. Pero cuando viene el señor dice, no, yo solo quiero litigar con ese señor. ¿Y qué quiere hacer? Nada, presentarle a la derecho a la mesa. Puede ser dentro del caso. Y ahí pero hay un mandamiento. ¿Qué aplicamos? La regla de silencio. Y después puede llamar a las partes y dice, señores, lo voy a hacer confesar. ¡Epa! Inquisición, 1640. Donde la verdad era un criterio, tenía un criterio distinto, además. ¿Sí? Cuando se estudia la verdad desde el punto de vista de la Inquisición, se tiene que advertir algo que es estrictamente necesario de advertir. En esos tiempos, la verdad que se buscaba era la verdad que tenía que ver con lo espiritual. Porque es en realidad un proceso religioso. Si el hombre se reencontraba con Dios, indudablemente el proceso no iba a conseguir. La Inquisición buscaba otra verdad, no buscaba la verdad del acontecimiento histórico, sino la verdad de la herejía. Entonces no podemos parar. ¿Qué pasa cuando guarda silencio? ¿Qué verdad aplicamos? El artículo 919 de nuestro país tiene una regla que dice que el juez, en ese caso, solamente tomará el silencio en la medida que las leyes lo autoricen a tomar. ¿Por qué? Porque fíjense que si es que tomáramos nosotros el silencio como una presunción en contra absoluta, o el silencio como una absoluta condición de, casi diría, allanamiento, confirmación, dar por confirmado todos los hechos afirmados por el actor en este caso. De hecho, en la mayoría de las sentencias lo hace muy claro. Si es que no está contradicho es porque se aceptó en lo dicho y no fue necesario confirmar. Y si no fue necesario confirmar, y este señor no ejerció la contradicción adecuadamente, yo no me voy a poner en el papel de él a decir por qué la hizo o por qué no la hizo. Lo que debo entender es que si es que él tuvo la oportunidad de hacerlo en el tiempo procesal oportuno y no lo hizo, lo que dice este señor y afirmó no es necesario pagar, porque es cierto. Ahora, si que él afirma algo que dentro del plano lógico no encuentra sustento, no puedo decir que es cierto. Ya tengo la luna en la tierra, no. El trabajo es la luna de agua, pero vamos a la luna en la tierra. Sí.
tipicidad de la demanda nos permite a nosotros que el objeto a procesar no necesita confirmación del problema. Ahora, el problema se plantea cuando hay que demostrar, supongamos, o confirmar, más allá de la intención del contradictor. Bien. Estamos en la posición en que el contradictor tuvo la oportunidad de contestar la demanda, tuvo su mano la demanda, luego se le hizo. Se resultó hasta la derecho. Desde aquí que reclama daños y perjuicios. Daño al cliente, reclama daño físico, daño psicológico. Me dice, ¿puede tratarse de puro derecho esa cuestión? ¿O debe confirmarse esos hechos, más allá de la intención del contradictor? A ver, iniciamos una pasada en el derecho que es absolutamente lógico y razonable. Claro que tiene la razón, dice que no. Que el juzgador deberá abrir la causa nueva sí o sí. Porque el derecho a la reparación no es anárquico. El señor pide un derecho de inhibición que tiene una afectación psicológica del 94% y pide 7 millones de dólares. Yo le voy a decir que sí. Semejante responsabilidad voy a tener por el silencio simplemente de la otra parte. Por supuesto. Según su cuerpo. Digo, no, yo no tengo por qué ponerme en la... Y si este señor aceptó de que este otro señor, el actor, padece del 95% de la capacidad psicológica, yo no tengo por qué ponerme en duda. Claro, pero fíjense que hay, y ahora sí tengo que ver la referencia normativa, porque yo decía conducta de la propia norma. La referencia normativa dice que tiene que estar especificado cuánto. Y yo firmo autógrafo al abogado que me traiga una demanda por daño y perjuicio que tenga valor determinado. ¿Por qué? Porque si no, le estaría desconcertando el caso. Entonces, ¿qué intentan los abogados para sacar de ese proceso? O lo que más o menos se demuestra en el proceso. Ese es lo que más o menos ha dejado de condicionar que necesariamente nos lleva al plano de la confirmación. Porque el más o menos va a sujetar la confirmación. Pero ya no la confirmación de si el que le asiste razón o no, sino el cuánto. Entonces fíjense que en este plano de afirmar y de negar o de reaccionar, en realidad se pueden dar tantas situaciones como demandas necesarias. Y hay algunas soluciones que son jurídicas y otras no tanto. Sí, lo que es importante, lo que dijo el guardan los documentos. Señores, los documentos acompañan el momento en que se ejerce la protección. Pero además, no se tomen ese trabajo que hacen todos los abogados de contestar genéricamente. No. 18 cartas de documentos, pero voy a pegar número 1, 18 veces. Y dirán, no, pero esto es demasiado para que se ha pretendido que la negué. Pues justo la que yo no negué, la que me da un reconocido derecho, y además, justamente esa le aporta pues, el elemento de derecho necesario para resolver el conflicto.
Entonces dirán, no, pero a ver, eso no es así, no debería ser así. Dice, pero seguro usted no lo educó. Eso no es para documentar su contenido, la veracidad. Entonces, primera regla. Segunda regla, nunca contestamos exactamente lo que nos demandan. Fíjense que nosotros cuando demandan por daño y perjuicio y tenemos que contestar una demanda por daño y perjuicio, siempre lo hacemos con la gerente. No le resiste razón en todo, pero no decimos en esto, en esto, en esto y en esto. Y contradicción significa contradecir cada uno de los puntos propuestos. Porque lo que no contradigo exactamente puede quedar reconocido. Pero además de eso, no solamente basta con la contradicción. El mismo reglamento dice que las reglas del estado de inocencia que es aplicable al demandado civil. Porque eso quiere decir inocentes. El estado de inocencia es un estado constitucional aplicable a cualquier proceso. Boca de enemigo Omar Benavente, en su tesis fue precisamente la teoría unitaria del derecho procesal. Claro, cuando uno comienza a buscar la referencia, en lo penal se hace fácil. Porque en lo penal, el estado de inocencia es la inocencia es primero, no me van a convocar a un procesamiento penal si es que no hay elementos de convicción necesarios para ese estadio del procesamiento, el estadio de la investigación. Estamos hablando de que acá hay cuestiones procesales previas al proceso mismo, en las cuestiones penales. Porque la cuestión penal es asimétrica, no la podemos tomar como referencia con el sistema de procesamiento civil, porque en el sistema de procesamiento civil está lo que dijo mi colega, de que debe ser previsible en todo documento. O sea, en el momento que nació debe ser previsible. Porque debe estar claro el objeto a procesar. Porque debe estar claro qué es la pretensión que se deduce y contra quién se deduce. Yo digo que el señor me pague 100 pesos porque él me debe 100 pesos, no la señora. Entonces lo individualicé a él y además le digo, pues mire, yo quiero que él me pague 100 pesos porque le debe. Yo ya estoy diciendo, ahora, ¿qué regla voy a aplicar de derecho? Yo estoy invocando que existe una obligación. Y diciendo que es un cobro de peso. Por ahí el abogado se equivoca en la norma, pero no se equivocó en la acción y en el objeto a procesar. Con lo cual después queda habilitado para que no se interese. ¿Me entienden? O sea, que existe un pequeño margen de diferencia de error. Pero guarda, a veces los errores conceptuales son los peores errores. Y los errores conceptuales tienen que ver en la forma en que contesto la demanda, en la forma en que reacciono, porque debe haber reacción necesariamente, no es necesario, puede no haber reacción, puede haber reacción y luego componerla así, por supuesto. Fíjense ustedes que se habló de que puede transarse, puede llegar a una transacción. Y fíjense que la transacción no es judicial, porque existe el proceso, es entre las partes, y produce dentro de cosas juzgadas, más allá de si existe decisión del juez o no. Porque la transacción no tiene que ver con la decisión del juez. El juez homologará o no homologará, pero ya hubo tiempo.
interesante como es este, porque ni hablar de las excepciones, tengo que tener un día para hablar. Pero bueno, lo importante es que en una, yo por eso que en una conversación, no quiero llamar conferencia, yo llamamos una conversación, y en donde yo no pretendo dejarle a ustedes cuán ilustrado estoy yo, sino llenarme de dudas. Porque en cuanto yo genere dudas, fíjense ustedes que el proceso es despejar la duda del jugador sobre siempre esa incertidumbre que tiene. Después vive en un estado de incertidumbre. Cuando pierde la incertidumbre y adquiere certeza, tuvo convicción. Y cuando tuvo convicción, falló con justicia. De que convence, vence. Y así nos queda. Especialmente por la acogida que me dieron los trabajos de esta bonita ciudad. Como ustedes saben, en lugar del señor presidente del instituto se entrega una distinción al doctor Bedoya. El apellido Bedoya es un apellido muy ligado a nuestra historia. No olvidemos que uno de los cuñados de Marcial López Becerra, creo que esposo de Inocencia López Bedoya. La verdad que posteriormente la historia pareciera ser que no lo recuerda muy bien, pero bueno, eso es otra cosa, eso no es jurídico, ¿no? Adelante, presidente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al profesor. Quisiera ponerle, como se dice, una frutillita a la pregunta. Evidentemente, hablar del tema, como dijeron los dos profesores, de la contestación de la demanda, puede llevar muchísimo tiempo. Vamos a recordar una cosa que quisiera completar, nada más para poner, como dice, el puntito sobre la vida. Se contesta la demanda con los mismos requisitos que se demanda. Así. Es más o menos la regla. Segundo, si yo demando, si yo pido, si yo exijo, si yo insto, quiere decir que quiero algo. Y me voy a referir a lo que dijo el presidente del instituto. Si quiero algo, estoy diciendo, dame. Entonces estoy demandando algo. Dame. A ese dame hay alguien que le va a contestar. ¿Quién viene a hacer la contestación de eso pedido? A ese dame solamente se le puede presentar 4 respuestas y ninguna más. Les invito a que la busquen o que escuchen la quinta. La primera, dame. Del otro lado me dicen, nada, me callo.